Gozoso, hoy miércoles, último miércoles de mes, poder estar aquí en la casa del Señor adorando su santo y bendito nombre, aleluya. Le damos gracias al Señor por este maravilloso día, tarde lluviosa, pero la lluvia es de bendición. Mientras mes pensando qué paz uno le va a traer a la casa del Señor, pues en mi naturaleza humana, pues yo quería hablar de la reforma, ¿verdad? Del periodo de la reforma, ya que mañana pues, se conmemora el día de la reforma. Eso es lo que celebra la iglesia, eso es lo que celebra la iglesia. El mundo celebra las tinieblas, pero la iglesia celebra la luz de Cristo. Que en un periodo donde había oscuridad absoluta, llegó un momento donde la palabra del Señor se volvió a predicar con denuedo, con valentía y con sabiduría de lo alto. Por lo tanto, no voy a estar predicando ni voy a estar hablando sobre el periodo de la reforma, porque se supone que todos nosotros como protestantes, sepamos por qué protestamos. Somos protestantes, ¿verdad? Porque usted protesta. Protestamos para que la verdad de la palabra sea difundida. Pero vamos a estar predicando el tema: predica valientemente la verdad. Es importante en estos tiempos predicar la verdad de Cristo, la verdad que se encuentra en los evangelios, en las cartas del apóstol Pablo, en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor. Así que yo les invito a que busquen en sus Biblias Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4. Vamos a considerar los versículos del 1 al 8. Que lo tenga, dice amén. Amén. Que no dice aleluya. Aleluya. Timoteo. Amén. Capítulo 4. Según de Timoteo 4, del 1 al 8. Una carta interesante, ¿verdad? Que el apóstol Pablo escribe esta epístola, esta carta a su amado discípulo Timoteo. Mientras Pablo, el apóstol Pablo, estaba esperando en la cárcel para ser sacrificado, para ser martirizado por predicar ¿qué? La verdad de Cristo. Y en esta carta el apóstol Pablo, pues, que se encontraba ahí en la cárcel, en su segunda casa, por así decirlo, porque ya el apóstol Pablo, tenemos la palabra que había sido arrestado ya más de 2 veces. Por lo tanto, el apóstol Pablo, esa era su segunda casa, en la cárcel. Y en la cárcel él animaba, exhortaba a sus discípulos a que continuara con una labor que él había iniciado. Timoteo, su querido discípulo, tenía que continuar con la labor que él había iniciado de predicar la verdad, de hacer frente y de hacer oposición a todos aquellos que se levantaban en contra de la verdad de Cristo. Así que ya Pablo, a punto de ser sacrificado, de ser entregado, le dice a Timoteo: te corresponde a ti a continuar la tarea que yo inicié, de seguir propagando la verdad de Cristo, de ser el líder de una iglesia. Y Pablo lo había dejado en la ciudad de Éfeso como joven pastor de esa iglesia para que se encargara de predicar la sana doctrina en medio de una sociedad, ¿verdad? De una iglesia que se estaba adentrando en ese primer periodo de la iglesia primitiva, en los judaizantes, también lo que eran las cuestiones paganas que estaba adentrándose de la iglesia. Nada, ¿verdad?, contrario a lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso es que la iglesia tiene que estar siempre apercibida, y por eso es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, primer versículo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Eso es el primer siglo, hermano, estamos en el siglo XXI y todavía esto, ¿verdad?, sigue presente. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, iglesia, sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podamos decir eso en algún momento. Aleluya. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Maravilloso. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Así que, como ya mencioné, el apóstol Pablo se encontraba dándole una amonestación al apóstol, a su discípulo Timoteo. Y este no es un encargo que solamente es para Timoteo, sino para todos nosotros, la iglesia, que estamos llamados a llevar la verdad del evangelio. Y como les mencioné, en aquella época la iglesia se encontraba enfrentando diversos desafíos. Por ejemplo, se habían infiltrado las mentiras, los falsos maestros que estaban llevando las doctrinas erróneas de los judaizantes. Pero no solamente eso, habían otros hermanos que estaban socavando la fe y estaban diciendo que ya la venida de Cristo se había cumplido. Aleluya. Y hoy en día también escuchamos falsas doctrinas que dicen que ya pues, el reino vino, que ya Cristo vino, que lo que tenemos que establecer es el reino ahora. De todas las maneras, por el gobierno, la escuela, la sociedad, nosotros tenemos que ya establecer el Cristo, porque el reino de Cristo, porque ya Cristo vino en espíritu. Así que estos personas que estaban llevando falsas enseñanzas estaban socavando la fe de los creyentes. Otra cosa que tenemos que ver es que muchos cristianos estaban siendo tentados en abandonar la fe en aquellos tiempos debido a la gran persecución que estaba sufriendo la iglesia. Muchos de ellos eran tentados a que si no se presentaban sacrificios a los dioses, eran llevados al Coliseo Romano a morir. El otro día estaba viendo una de las películas de esas de muñequitos con mi niña que trataba de esa historia de varios cristianos que fueron martirizados por negar la fe, por no negar la fe de Cristo. Decían, solamente lo que tienes que hacer es presentar incienso a los dioses, aunque sea de mentira. Y ahí estaba el padre, le decía a su hija, presenta un sacrificio, Dios sabe tu corazón, prepara que te deje vivir. Y ella dijo, no, padre, encárgate de mi hijo, encárgate de lo demás, porque yo voy a morir por la verdad del evangelio. Y relata la historia de que cuando esa mujer entraron los leones, entraron las fieras, entraron los osos para acabar con su vida, ella no sentía dolor. Y terminaron matándolo a espada porque no sentían la furia de los leones, ni de los osos, ni de esas fieras que estaban atacándolo, porque había sido una promesa que habían recibido. Así que muchos creyentes, por temor a esto, a esta persecución, pues negaban la fe. Pero Pablo insistía en que tenían que mantenerse firmes a la fe de Cristo. Algunos creyentes se habían vuelto indiferentes, habían perdido el fervor inicial por la palabra. Y esto lo vemos en un capítulo anterior, en el capítulo 3, que el apóstol Pablo habla sobre el carácter de los hombres en los posteros tiempos. Era un carácter que ya se estaba infiltrando dentro de la iglesia primitiva, pero es algo que vemos hoy en día, que es el carácter de los hombres que son ingratos, avaros, blasfemos, habladores de sí mismos, impetuosos, irreverentes, blasfemos. Pero lo más maravilloso de esto es que no se trata de los que están afuera. El apóstol Pablo está hablando del carácter de los hombres de los últimos tiempos que se está infiltrando, se va a infiltrar dentro de la iglesia. Hombres que iban a resistir la verdad de Cristo. Eso es lo que estamos viendo hoy en la iglesia. Personas que se están apartando y negando la verdad del evangelio. No soportan la sana doctrina. Hay que predicarle bonito, César. Hay que pasarle roasting, porque la gente se ofende. La gente se ofende. Por lo tanto, como joven pastor, Timoteo tenía que lidiar con estos desafíos.
Y nosotros como iglesia tenemos que enfrentar y lidiar estos desafíos dentro de la iglesia. Debemos continuar protegiendo la iglesia de las falsas enseñanzas. Y hoy más en día que las falsas enseñanzas se propagan, mira, así rápido. Porque antes tenían que viajar en un barco y salir de Colosa para llegar a Éfeso, salir de una de las ciudades de Gálata para llegar a una de las iglesias a llevar mentiras. Hoy la mentira está aquí, mira. Aleluya. Escuchan de todo menos la voz de Dios. Aleluya. Eso no está aquí. Así que como iglesia, el apóstol Pablo y su joven pastor Timoteo tenían que lidiar con esta gran dificultad y tomar decisiones difíciles, porque sabemos que cuando uno quiere llevar la verdad tenemos que tomar decisiones difíciles, decisiones como se llevan en el caso de los tribunales, ¿verdad? Las decisiones salomónicas, tajantes, que cortan. Yes. Y muchas veces a algunas personas no les va a gustar esas decisiones. No les va a gustar. Pero como líder de la iglesia, como pastor de la iglesia, hay que tomar decisiones que a mucha gente no le gustan. Ajá. Por el bien de la iglesia. Y a veces en la medicina, sabemos que el doctor tiene que tomar decisiones de amputar una parte del cuerpo, porque si no, ¿qué va a suceder? Se muere. Aleluya. Se muere. Y hay decisiones tajantes, difíciles, que los líderes, el cuerpo eclesiástico tienen que tomar para que la iglesia no sea infectada por las falsas enseñanzas. Así que Timoteo debía ser un ejemplo, como Pablo, en ese carácter, en un carácter fuerte, en un carácter de un creyente que vive una vida consagrada al Señor, y es lo que Dios también nos invita a nosotros por medio de su palabra. Y aunque las circunstancias que podemos ver en esta segunda epístola a Timoteo han cambiado drásticamente desde la época de la iglesia primitiva hasta ahora, los desafíos siguen siendo los mismos. Amén. Seguimos enfrentando los mismos problemas relevantes para la iglesia. Al igual que en aquel tiempo, el apóstol Pablo tenía que luchar con las falsas enseñanzas que abundaban y las doctrinas erróneas y las ideologías que contradecían la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia de Dios tiene que luchar con las redes sociales. Hoy en día la iglesia tiene que luchar contra los medios de comunicación. Aleluya. Usted como padre que quiere enseñar unos valores a su hijo, pero si está en una escuela pública, pues lamentablemente es lo que diga el sistema. Tenemos que luchar contra todo eso. Así que hoy en día se siguen promoviendo los errores y nosotros como iglesia tenemos que estar apercibidos. Amén. Amén. Las presiones del mundo secular, el materialismo y la inmoralidad pueden llevar a muchos que se hacen llamar cristianos a apartarse de la verdad de Dios. Aleluya. Y eso es uno de los problemas más grandes que estamos viviendo como cuerpo de Cristo en estos tiempos. Una sociedad individualista. Aleluya. Se preocupa solamente por lo de ellos. Lo dice el carácter de los últimos tiempos, capítulo 3. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, no es en el mundo, no, que se está infiltrando dentro de la iglesia. Aleluya. Y con eso es que nosotros tenemos que luchar. Muchos cristianos se han vuelto indiferentes a las necesidades de otros hermanos. Se han convertido en oposición en vez de ser facilitadores de la iglesia. Aleluya. Se olvidan de las necesidades de los demás y sobre todo se olvidan de la misión y la visión de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 2, ante tales situaciones, que prediques la palabra de Dios. Predicar la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, pero sobre todo exhorta con paciencia y doctrina. Y posiblemente esta penúltima, es la más fuerte, ¿verdad? Exhortar con paciencia. Aleluya. Exhortar con paciencia. Wow. Ser paciente en la exhortación.
Eso es algo que en el proceso de formación es algo que yo voy aprendiendo. Amén. La paciencia. Gracias, papá. Uno está dando una clase, estoy dictando, estoy 14 veces repitiendo lo mismo y viene este joven, interrumpe y distrae. Y ahí se va, ¿qué? Formando la paciencia. Exploto, pero se forma la paciencia. Quisiera, pero no puedo. Yo le contaba a los jóvenes, yo era así, que paréntesis, yo era tremendo. Una maestra de matemáticas me dio como un candado porque estaba hablando mucho. Gracias a Dios que para esa época tenía agilidad de esquivarme, porque si no me hubiese tendido la cabeza, ¿verdad? Ya no se puede, ese maestro no tiene paciencia. Yo, gracias a Dios, estoy en Cristo. Y el Señor me ha ido formando la paciencia, ¿verdad? Aunque uno no parece, uno cuando hace la introspección, dice, gracias Señor, porque tengo paciencia, porque en otro tiempo eso no hubiese pasado. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Aleluya. Así que el texto nos hace una exhortación a predicar la palabra. Y predicar la palabra es mucho más que tomar el micrófono. Muchas veces pensamos que predicar es tomar el micrófono. ¿Y tú predicas en tu iglesia? No, no predico. ¿Cómo que no predicas? No hay que tener esto en las manos para predicar. El predicar es un llamado de Dios a cada uno de nosotros a proclamar la verdad del Evangelio. De manera, de llevar de manera integral el mensaje de Dios. Y cuando digo de manera integral es por nuestras vidas, por nuestras acciones. Que cuando llegue una persona en necesidad, tener sumamente cuidado de lo que uno está hablando, de lo que uno pronuncia por nuestros labios, porque puede venir una visita y escucharnos y decirle a rayo, y esa iglesia que fea hay allí. ¿Verdad? Hermanos que llegan cansados, desanimados, pero aquí tenemos que estar gozosos. Amén. Amén. Tenemos que estar gozosos, aleluya. Amén. Amén. Así que no se trata, predicar no se trata de transmitir un mensaje ni las historias que están en la Biblia. Ven acá, te voy a predicar, te voy a hablar de Sansón. No se trata de hablar de Sansón, de las historias de la Biblia. Eso no es predicar, es una clase bíblica. El predicar es mostrar la verdad del Evangelio de Jesucristo. El poder del Evangelio por el cual nosotros fuimos transformados y seguimos siendo transformados. Proclamar con la verdad, con convicción y autoridad. Y se necesita convicción porque es que si yo no creo que esto es verdad, pues no voy a tener la autoridad a la hora de predicarlo. Tenemos que estar convencidos que esto es palabra de Dios. Amén. Que este mensaje de Dios ha sido revelado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, que ha sido mostrado para nosotros para ser redarguidos, transformados. Amén. Así que en ella encontramos principios para nuestra vida diaria. Así que no solamente predicamos cuando estamos tomando el micrófono, predicamos con nuestras vidas, con nuestras acciones. Y como dice aquí el apóstol Pablo, redarguye. Así que no solamente el predicar es dar exhortación. Hay momentos que hay que confrontar. Hay que confrontar el pecado. Esa es la parte que a la gente no le gusta. No le gusta la corrección, no le gusta que toquen esa parte mala. Pero hermano, como le dije en la medicina, si el doctor no corta eso, se puede morir. Y como dijo el Señor, es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojitos al infierno. Aleluya. Así que tenemos que confrontar, redarguir, llamar al arrepentimiento. Como un verdadero profeta de Dios, no como los profetas de hoy en día. Un profeta de Dios llama al arrepentimiento. Amén. Llama a que el pueblo vuelva a Dios. Amén. Esa es la predicación. Así que la predicación en el púlpito es una forma importante de proclamar la verdad de Dios, pero no se limita al púlpito. Nuestras vidas es un testimonio de la palabra de Dios. Y debemos vivir acorde también a lo que predicamos, a lo que enseñamos. Es bien importante proclamar el Evangelio a toda criatura, porque el Evangelio no se limita a un grupo de personas, no se limita solamente a nosotros, es para toda la humanidad. Amén. Lleven este mensaje, como dijo Jesús, y el que crea será salvo. Aleluya. Todas las personas que están a nuestro alrededor necesitan escuchar el mensaje de Dios. Todos los que están a nuestro alrededor. Todos necesitamos de Cristo.
Yes. incluso los que estamos aquí. Amén. Todos lo necesitamos. Es necesario escuchar el mensaje, es necesario estudiar la palabra, es necesario escudriñar la Sagrada Escritura. Tenemos que estar en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Mira lo que dice Santiago 4:14 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes como la neblina del amanecer. Aleluya. Aparece un rato y luego se esfuma. Maravilloso. Así que tenemos que estar preparados en tiempo y fuera de tiempo. Porque Amén. las oportunidades en la vida son bien pasajeras. Y no sabemos cuándo hay una persona que está a nuestro lado que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Pero si estamos apercibidos por medio del Espíritu Santo, vamos a poder llevar una palabra de consuelo de manera rápida y eficaz a aquellos que estén en necesidad. Aleluya. A veces nos levantamos y voy a hacer esto y esto. Y ya uno tiene la agenda planificada de lo que uno va a hacer. Y a veces dentro de esa agenda que planificamos, no ponemos a alguna persona que esté en necesidad, que te vaya a sacar de la agenda que tú tenías ya planificada, que si a las 7:45 tengo que estar en tal lugar, a las 8 empiezo, y a las 8:10 tal cosa, y a veces hay una persona que está en necesidad y olvídate, se dañó la agenda. Tenemos que estar preparados en tiempo y fuera de tiempo, porque esa persona posiblemente está pasando por una necesidad. Amén. Y esa vida tiene que escuchar ese mensaje de Dios en ese momento. Una cita divina. Tiene que escuchar ese mensaje en ese momento, porque posiblemente, si por omisión no cumplimos con el llamado de Dios, aleluya, esa vida se puede fumar. Y es mucho más importante lo que nosotros llevamos. Así que no sabemos cuándo será el momento preciso de hablar con alguien sobre Cristo. Por eso tenemos que estar preparados en tiempo y fuera de tiempo. Porque en cualquier instante puede haber una persona que esté pasando por angustia, necesidades, tantos problemas que hay hoy en día en aspecto mental, psicológico. Aleluya. Le decía a mi esposa, recibimos una noticia de una persona cercana del barrio, y digo, wow, desde que yo me mudé a Barranquita todos los años una persona se quita la vida. Eso para mí eso es algo para mí, bueno, ya no es nuevo, pero cuando yo viví en San Germán eso no era normal. Y ahora eso es como que, otro más. Me han tomado tan a la ligera y se han acostumbrado. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Aleluya. Posiblemente esa persona necesitaba de un mensaje de aliento, de esperanza, para no llegar a ese extremo. Saquen la solución. ¿Y qué nosotros estamos haciendo como iglesia? Muchas veces eso mismo, enfocados en nosotros mismos, ensimismados, copiando el carácter del hombre de los últimos tiempos. Aleluya. Poderoso Dios. Y nos estamos acostumbrando de venir miércoles tras miércoles y domingo tras domingo, y nuestro carácter, nuestro interior es indiferente hacia esas necesidades. Por eso debemos estar apercibidos a las oportunidades que Dios nos brinda para hablar con otros sobre el Evangelio de Jesucristo. Jóvenes, adultos, envejecientes, todos necesitan escuchar ese mensaje de esperanza. Por eso esos conceptos que encontramos: insiste, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con paciencia y doctrina. Voy a estar definiéndolo. Insistir significa ser un sentido de urgencia, estimular o animar a alguien a hacer algo. En este caso de la insistencia se refiere a insistir a los demás, a animar a los demás a seguir a Cristo y a vivir vida santa. Amén. A tiempo y fuera de tiempo indica que la proclamación del Evangelio debe ser constante. Amén. Sin importar las circunstancias nuestras, porque muchas veces nos enfocamos en las nuestras. No importa nuestras circunstancias, cómo se predicó aquel evangelismo. 4 amigos que llevaron a un amigo paralítico.
Se olvidaron de sus problemas, se olvidaron de sus necesidades, porque sabían que ese amigo no podía llegar a Jesucristo, que era el que lo podía sanar. Esos amigos posiblemente también necesitaban un plato de comida en su casa. Tenían que levantarse temprano al otro día para ir a trabajar. Pero olvidaron sus circunstancias personales y pusieron a ese amigo primero. Eso es lo que es estar preparado en tiempo y fuera del tiempo. Redarguye. Redarguye significa refutar o demostrar que algo es falso. En este caso, en el contexto de la predicación, implica corregir errores en la doctrina y en la práctica. Cuando nosotros redarguimos, nosotros estamos demostrando lo que es correcto por medio de la Sagrada Escritura. Dice que exhorta. La exhortación es animar, fortalecer, alentar a un hermano a hacer lo bueno, con toda paciencia, con toda paciencia. Indica que la corrección y la exhortación debe realizarse con gentileza y perseverancia, sin perder la calma. Amén. Amén. Sin perder la calma. Gracias, Señor. Y en doctrina se refiere a la enseñanza sana bíblica, que debe ser la base de toda corrección y exhortación. Cuando nosotros corregimos y exhortamos a las vidas que están mal, que están en pecado, que están pasando por alguna situación, lo hacemos a base de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Amén. Aleluya. No con las teorías de Sigmund Freud, que no es psicología, aquí explicamos los consejos bíblicos. Así que en este versículo 2 de este capítulo 4 es sumamente poderoso, porque resume las responsabilidades del pastor, del predicador y del maestro cristiano, que no solamente es proclamar el mensaje de Dios, sino también que debemos corregir errores y animar a otros creyentes, y sobre todo enseñar la verdad con paciencia y sabiduría, cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. El mes pasado, no este mes, que para mí este mes ha sido tan largo en la academia, 3 veces de un quiz del mismo tema, otra vez hasta que lo pase, otra vez hasta que lo pase. Lo repetí 3 veces el mismo quiz, hasta que por lo menos pudieran definir en sus propias palabras lo que era un cacique. Sencillo. Repetirlo 3 veces, el mismo quiz, las mismas preguntas, hasta que sea necesario, con paciencia. En la naturaleza humana me molesto, pues claro, porque a veces me parece que le está dando las paredes y lo mismo pasa a los pastores, ¿verdad, pastor? ¿Verdad, César? Parece que estamos predicando a la pared. ¡Auch! La verdad. Pero vamos a repetir lo mismo hasta que pase. Vamos a repetirlo con paciencia, buscando la sabiduría del Señor. Porque la predicación es un llamado constante, desafiante, pero es gratificante cuando se ven los resultados. Versículo 3 al 4 nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Esto es maravilloso, porque es que como hay comezón de oír y hay personas que son listos, en el campo le dicen está el jaiba, casolilla, está el listo, está el ganso, se van a levantar esos falsos maestros porque saben que eso es lo que les gusta a la gente. Y nos toman de sorpresa eso. Mira, si esto Pablo lo escribió en el año 64, 67 aproximadamente después de Cristo. Estamos en el 2024. Esta vez lo dije bien. No nos puede tomar por apercibido. Ya el apóstol Pablo nos lo dejó, mira, escrito. Hay que repetirlo hasta que pasen, ¿verdad? Lo repetimos. Se van a levantar personas conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Así que aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, profetiza sobre una situación
que surgirá en los últimos tiempos. Y estos últimos tiempos ya están presentes porque hay falsos maestros en cada esquina. Así que esta profecía lamentablemente se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia de la iglesia y sigue siendo relevante en nuestros días. Pablo describe que las cosas cambiarían drásticamente en cuanto a la percepción de la verdad. Y como sabemos, sana doctrina se refiere a la enseñanza bíblica pura y sin adulterar. Y todo aquello que le añada a la obra de Cristo, todo aquello que le añada a la palabra de Dios, está adulterado, no es sana doctrina. Así que Pablo advierte que llegaría un tiempo en que las personas van a rechazar, mira, lo que está aquí, la verdad de Dios por fábulas, por mentiras, por mitos, por engaños, por cuestiones religiosas, superficiales, emociones, en lugar de una profunda comprensión de la verdad de la Sagrada Escritura. Ese es el comezón de hoy. Por eso es que hay que estar apercibido. Ayer me sorprendió, ¿verdad? Me sorprende cada vez, pero se supone que no me sorprende, es una forma de decirlo. Estoy viendo el celular y sale este individuo afroamericano, que también lo hacen los latinos, no es contra nada de los afroamericanos, por si acaso. Pero este afroamericano, un profeta, y llega una persona que está, entre paréntesis, endemoniado, porque es que no le creo, y comienza a preguntarle que quién era al demonio, que qué quería de ese joven, que quería un demonio en una persona. Destruirlo. Y empieza a hacerle preguntas. Y el muchacho retorciéndose allí. Falsos maestros. Y el lugar lleno. Y el hombre, el individuo, preguntándole quién eres, qué quiere de ese joven, por qué lo ataca. Un diálogo. Un show. Y allí, la cámara allí, el joven ahí retorciéndose. Un show, un puro espectáculo. El único relato que usted va a encontrar en la Biblia donde Jesús tuvo una comunicación con un demonio es en Marcos 5 sobre el endemoniado de Gadara y en Lucas 8. En más ninguno, lo único que decía era Jesús, sal, y se iban. Y los apóstoles decían sal y se iban. En el caso de Pablo, cuando llegó allá a la ciudad, ¿qué tiene contra nosotros? Cállate y sal. Que por eso fue que persiguieron a Pablo, el lo enviaron. No tuvo ningún tipo de comunicación ni de verbalización con ningún endemoniado. Era con autoridad. Pero hoy en día lo comenzó de oír el show, el espectáculo. ¡Wow! Mira para allá. Y la gente sigue cayendo. ¿Por qué caen? Por falta de conocimiento. Aleluya. Aquí está todo, hermano. Amén. No se dejen engañar, por favor, Dios mío. No estoy molesto, como dice César el pastor. Cero del Señor. Aleluya. Hermano, por favor, estudie la Biblia. Estudie la palabra. Escudriñe, pida discernimiento. Estamos en tiempos finales. La iglesia se viene porque no le gusta escuchar la verdad. Aleluya. Le gusta la mentira, el comezón de oír, lo que a mí me gusta, eso es lo que yo escucho. Si me confronta mucho, me voy a ir porque es que no me gusta. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo a esos discípulos? Jesús, bájale, ¿no? Porque es que se está yendo, porque tú también. Si se quieren ir, vete. Señora, ¿dónde vamos a ir si tú eres que tiene palabra de vida? Pues esta palabra de vida, le da bulle, hermano. Esa es la verdad. Así que estos cristianos, en el tiempo de Pablo y hoy en día, que se apartaban de la verdad, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que buscarán maestros que les satisfagan sus deseos carnales y les confirmen en sus errores, en lugar de guiarlos por la verdad del Espíritu Santo. Así que estas personas prefieren escuchar historias falsas, mensajes llenos de emociones, mitos, leyendas, enseñanzas falsas que no tienen ninguna realidad bíblica. Estudia la Biblia.
Hermano, no me haga caso a mí, estudie la Biblia. Analice la palabra. Aleluya. Primera de Corintios 2, 14 al 16 nos dice, pero los que son espirituales, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Entienda bien esto? Lo voy a repetir nuevamente. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Incluso, porque esto estaba ahora aquí escrito a la iglesia, no a los gentiles, a los paganos, es a la iglesia. Así que hay cristianos que todo les suena ridículo y no pueden comprenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Aleluya. Por ellos mismos no pueden ser, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Gracias a Dios. Así que si usted tiene la mente de Cristo, tiene el don de discernimiento, no nos coge, hermano. Por lo tanto, necesitamos orar, escudriñar la palabra de Dios para que Dios nos conceda sabiduría y discernimiento, que es un don que Dios tiene para la iglesia. Quiere el don de sanidad, quiere el don de profecía, pero nadie quiere discernimiento. Como dice ese anuncio, ¿verdad? Ovejas, los lobos vestidos de ovejas. Lobos vestidos de ovejas comiéndose las ovejas, porque no hay discernimiento. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Y el don de discernimiento nos permite distinguir lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios, la verdad del error. Nos ayuda a entender lo que viene del Espíritu de Dios y aquello que viene del Espíritu de engaño. Permite identificar si un mensaje proviene del Espíritu Santo o proviene de un espíritu engañador. Así que en estos tiempos es bien importante, sumamente importante, el don de discernimiento. Pídale al Señor el don de discernimiento. Para saber si esa palabra que se está llevando, ese mensaje que se está predicando, es la verdad de Cristo. Y no sea de esos que se amontonan a falsos maestros. El versículo 5, el apóstol Pablo, dando esas exhortaciones finales, le brinda unas instrucciones claras a Timoteo. Le dice: pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. En otra versión, nueva traducción viviente, nos dice: mantén la mente clara. Mantener la mente clara. Así que Pablo, que está a punto de ser sacrificado, le pide a Timoteo que tenga control, que mantenga la mente clara, sus emociones, sus pensamientos. Así que esto es un consejo sumamente importante, porque si tenemos la mente clara, vamos a estar enfocados en la verdad. Amén. Vamos a estar enfocados en Cristo. Amén. Vamos a poder resistir y hacerle frente a los distintos embates que vengan a nuestra vida. Así que Pablo estaba dando su propia vida como un ejemplo, que a pesar de los desafíos, de los distintos sufrimientos que él pasó a lo largo de su ministerio, nunca dejó de tener la mente clara y de predicar la verdad de Cristo. Amén. Poderoso Dios. Eso lo podemos ver en Efesios, en Filipenses capítulo 4, las distintas adversidades que el apóstol Pablo sobrepasó y llegó. Tuvo vida abundante y estuvo viviendo a lo más bajo. Comió bien y pasó hambre. Pasó necesidades, pero todo eso lo pudo en Cristo, que lo fortalecía. Para poder decir eso, él tenía que tener la mente clara, sereno, más allá de sus emociones. Así que como Pablo animó a Timoteo a cumplir su labor ministerial, el Espíritu Santo, por medio de esta palabra, nos hace la misma invitación a
hacer la obra de evangelista, a cumplir con nuestro ministerio, porque no hay un ministerio más grande que otro. No hay ministerio más grande ni más pequeño. Aleluya. Todos fuimos llamados por el Señor para cumplir con un propósito, con una comisión. Fuimos encomendados por Dios. Así que sea cual sea su llamado, sea cual sea su ministerio, cúmplelo con amor y pasión. Como dice Efesios 4, del 11 al 12, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros. Muchas veces nosotros queremos poner un orden. Y dice el Señor Jesús que el más bajo dentro del ministerio, ese es el más grande. Aleluya. Aquel que sirve con amor y pasión Aleluya. dentro del reino del Señor es el más grande. Así que cada uno tiene un ministerio en específico para cumplir en la obra del Señor. Si usted no sabe cuál es su llamado, pídale al Señor en oración que le muestre cuál es, para que pueda cumplir con el mismo. Versículos 6 al 8 nos dice: pero yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos quieren esa corona? Amén. Pues hay que pelear la buena batalla. Hay que perseverar en la carrera. Hay que guardar la fe. Hay que celar la obra. Hay que celar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hay que celar su palabra. Así que el apóstol Pablo, ya consciente de su martirio, de que iba a ser sacrificado, de que iba a morir por el Evangelio, reflexionando sobre su vida y reflexionando sobre el ministerio, el apóstol Pablo estaba confiado y seguro que él había sido fiel a ese llamado apóstol. Y cada uno de los que estamos aquí podemos ser como Pablo y decir: he sido fiel. Si reflexionamos, si el Señor nos hace esa pregunta, ¿estás consciente de que has cumplido tu llamado? Si hoy fuese el último día, puedes decir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera la corona de justicia. Si hoy fuese nuestro último día. Y estando consciente de esto, el apóstol Pablo utiliza esa metáfora deportiva describiendo su vida ministerial. Es la primera vez que el apóstol Pablo utiliza esa metáfora deportiva. Siempre habla de la lucha, de la batalla, de la carrera. Yo digo que el apóstol Pablo posiblemente en su juventud hacía algún deporte. Y él hablaba mucho de la lucha. Yo digo que le gustaba la lucha grecorromana. Posiblemente era así como yo, le gustaba la lucha. Pues dice: he peleado la buena batalla, he luchado, dicen otras versiones, he luchado como un luchador. Por eso yo digo, Pablo le gustaba la lucha. Así que Pablo ha peleado la buena batalla. Pablo sabe lo que es luchar, porque uno habla de lo que conoce, puede mostrar lo que conoce y hacerle una aplicación al Evangelio. Es como que si yo llevo un sermón a base del boxeo, pues lo puedo aplicar a la vida personal. No dejarme coger un jab del enemigo, subir la guardia por medio de la palabra, estar siempre alerta a los ganchos de izquierda, al área del costado, porque allí duele mucho. No coger un open apercibido, pelear a la distancia, no pegarme, porque si me pego me pueden dar un mal golpe. Lo puedo aplicar a mi vida en ámbito espiritual porque lo conozco. Por eso digo, el apóstol Pablo le gustaba la lucha y practicó lucha cuando joven. Y si uno viene de su carácter, ¿verdad? Hay muchos que cogen Opel espirituales. Hay muchos que cogen Opel espiritual, muchos llaves. Y muchas llaves por no estar bien apercibido. Así que dice Pablo:
he peleado la buena batalla, que representa su lucha contra el pecado, como podemos estudiar en Romanos capítulo 7, que él se presenta con esa lucha contra la carne, la ley, el espíritu, y que por eso él dice gracias a Dios por Jesucristo. Así que él no solamente hizo esa lucha en contra del pecado, sino que también hacía frente y luchaba contra los enemigos del Evangelio de Jesucristo. Él hacía frente a cualquiera, no tenía temor. Miren el libro de los Hechos, cuando se enfrentó a Santiago por ser líder de los judaizantes, pero eso es otra parte de la historia. Y se tuvo que enfrentar también a Pedro por hipócrita. Así que Pablo no le tenía temor a nadie. Al único que le tenía temor era Cristo. Él había peleado la buena batalla. Amén. Dice que he acabado la carrera. He acabado la carrera, que simboliza ese camino de alta y baja que tiene el cristiano. Pues todo el mundo quiere pitches and cream, como dice el pastor. Todo la quiere fácil. Venimos a Cristo, lo queremos fácil. Pero a nadie le gusta la prueba. Nadie le gusta pasar por el fuego para ser purificado. Nadie le gusta las bajas en el Evangelio. Todos quieren las altas, el reconocimiento. Pero el apóstol Pablo muestra su vida en esas altas y bajas. Y todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Por eso él dice, he guardado la fe. Él ha sido firme, persistente a la enseñanza de Cristo, haciéndole frente a todo enemigo de la verdad de Cristo, sin importar quién fuera. Y por último, expresa su confianza en que al final de su vida tendría una recompensa en Dios, que es la corona de la justicia. Esa corona que muchos de nosotros queremos. Esa corona que cuando venga ese día final, el Señor diga, ven, mi buen siervo, pasa y disfruta en la presencia del Señor. Esa corona de justicia que representa y simboliza la aprobación de Dios en lo ministerial, en nuestro llamado. Esa corona que es la de la vida eterna. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que esta corona no solamente era para él, ni era para Timoteo, sino también para todos los que aman su venida, aquellos que esperan con anhelo el regreso de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero si anhelamos el regreso de Jesucristo, nosotros como iglesia, más anhela a Cristo encontrarnos trabajando y predicando su verdad para cuando Él venga. Para que estemos aplicando lo que dice la palabra. Amén. Así que, hermano, al igual que en aquellos tiempos, predicar la palabra de Dios y ser firme en el Evangelio era algo sumamente importante. Hoy en día sigue siendo apremiante. Sabemos que Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Eso es. Yo estoy seguro que Cristo viene pronto. Amén. Aleluya. Yo le decía a mi esposa, todos los fines de semana me acuesto, ¿verdad? Y prendo el televisor, yo pongo música para quedarme dormido. Y a veces me pongo la noticia internacional y un sábado, Israel bombardeando a Irán o al Líbano. Y nosotros nos enfocamos muchas veces y sabemos que Israel es el reloj de Dios. Pero no tan solamente eso, es los tiempos que estamos viviendo. Si uno analiza Mateo 24, los rumores de guerra, nación contra nación, padres contra hijos, la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, hermano, estamos a centésimas de la venida de Cristo. Tenemos que estar preparados para ese tiempo y que el Señor no nos encuentre imitando el carácter de los hombres de los posteros tiempos, aquellos que resisten la verdad del Evangelio. Es que no me gusta cómo se predica, no me gusta la verdad. ¿Sabes qué? La verdad ofende el ego, el orgullo.
Parece que los fariseos estaban en contra del Señor, porque Él llevaba la verdad y los fariseos eran confrontados con esa verdad. Aleluya. Así que el Señor desea que nosotros estemos listos para recibirle. Amén. Enfrentamos pruebas, tribulaciones, pero a pesar de todo debemos ver las oportunidades para crecer en nuestra fe. Cada prueba, cada tribulación es algo que nos lleva más a depender del Señor y nos ayuda a crecer más en la fe. Así que no te desenfoques en las dificultades presentes. Tenemos que hacer como el apóstol Pablo, recompensarnos en esa, enfocarnos en esa recompensa futura, en esa corona de justicia que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Debemos perseverar en la fe, servir a Dios con fervor y estar preparados para el encuentro con el Señor. Así que estamos viviendo tiempos que son turbulentos, de los tiempos finales donde hay comezón de oír y la verdad de Dios es constantemente atacada y distorsionada. Me maravilló mucho el mensaje, las imágenes que envió la pastora, porque yo hablaba con Yadier el domingo pasado y le decía, yo quería predicarle algo, nunca le dije lo que era, quiero predicarle algo, pero el pastor Dios dijo algo que a mí me llevó a ese bofetón que el Señor te da, como que no es lo que tú quieras, es lo que yo quiero. Y cuando yo veo ese mensaje esta mañana, digo, wow. Y hay algo que me impactó mucho, de que una persona no aceptó una ayuda por unas diferencias teológicas. Eso es así. Qué cosa espectacular. Eso ministra demasiado. Manso es para pensar y para profundizar. Discusiones, diálogos que tengo con mi esposa sobre ese aspecto. Tú sabes que en los tiempos de Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribas, se enfocaron en discusiones teológicas de cómo interpretar la ley. Y cuando llegó el Mesías, no pudieron saber que ese era el Mesías. No lo reconocieron porque estaban pendientes en discusiones doctrinales. Y hoy en día la iglesia celebramos la reforma y a veces estamos todavía con la misma discusión del siglo XVI, enfocados en discusiones de teología y doctrina. Y el Señor nos llamó a ser uno en medio de la diversidad, enfocarnos en Cristo, en predicar la verdad, la sana doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los demás es secundario. Los demás es secundario. Cristo es lo principal. Y muchas veces en esas discusiones obviamos el carácter de los últimos tiempos, porque como yo me quiero que sea la verdad, no voy a aceptar los demás. Nos volvemos amadores de nosotros mismos, de mi pensamiento, de lo que yo creo. Y echamos a un lado el mensaje esencial de Jesucristo. Así que tenemos una gran responsabilidad, hermano, para ir culminando, de proclamar la verdad con valentía. El apóstol Pablo, a pesar de enfrentar la muerte, él no se cayó. Todo lo contrario, animó a Timoteo a continuar predicando el Evangelio. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo de Pablo que encontramos en la Sagrada Escritura, que sin importar las circunstancias, él predicó. Apedreado, azotado, vituperado, él continuó llevando la verdad. Amén. Nunca se retractó. Así que en esta noche, amada familia, yo les exhorto por medio de la palabra y por medio del Espíritu del Señor a que seamos testigos valientes de la verdad de Cristo. Amén. A que no temamos a las críticas ni a las persecuciones que se puedan levantar en estos tiempos, porque el galardón de Cristo es un galardón eterno. Él lo ha prometido para cada uno de nosotros. Pero tenemos que predicar valientemente la verdad de Cristo, con pasión
y con convicción. Porque ¿saben qué, hermano? Esa verdad de Cristo que nos ha hecho libre a nosotros, cuando compartimos esa verdad de Cristo, hace libre a otros también. Amén. Libre de las cadenas del pecado. Amén. Y también libre, mire, de las cadenas que están aquí. De esa fortaleza Amén. que hay que derribar por medio de la palabra del Señor. Conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Por lo tanto, hermano, si nosotros conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libre, predica la verdad de Cristo, que es la que nos hace libre. Así que, amantísimo Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a predicarla, no solamente aquí en estas 4 paredes, sino es a llevarla a aquellos que están en necesidad, Señor. Padre, ayúdanos a no tener temor ante las adversidades que se levantan, sino que con tu Espíritu Santo podamos ser dirigidos a llevar esta gran verdad que transforma la vida, Señor. Padre, que nosotros podamos salir al encuentro por medio de tu palabra, que nosotros podamos llevarla, Señor Dios, y cumplir con ese llamamiento, como el apóstol Pablo le dijo a su amado discípulo Timoteo, que cumplamos con el llamado, Señor. Si hay alguno que tiene llamado evangelista, que cumpla con el llamado evangelizar. Si hay alguno que tiene el llamado pastorado, Señor, que comience a pastorear, Señor. Padre, si hay alguno que tiene el llamado a profetizar, que profetice tu verdad, la verdad de Cristo, la verdad que confronta, que redarguye, que cambia, que transforma. Padre, ayúdanos a predicar valientemente la verdad, y más en estos tiempos apremiantes, Señor. Aleluya. Padre, dirígenos, Señor, dirígenos, guíanos. Guíanos, Señor Dios, porque es que sin ti nada podemos hacer, Padre. Padre, estamos en una época, estamos en tiempos donde como iglesia nos quieren callar. Padre, pero tu palabra dice y establece que tu iglesia permanecerá y que no hay arma forjada que contra ella prospere, Señor. Padre, y esta palabra ha prosperado a lo largo de los años porque tú la has guardado. Ayúdanos a nosotros a guardarla y a ponerla por obra, Padre. Te lo pedimos, Señor Dios, por la dirección de tu Espíritu Santo.